¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que informaron el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en esta conferencia de prensa del primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado? Por cierto, no como senador, porque eso sí quiero mencionar que al equipo de protocolo del gobierno tienen que explicarles bien cuáles son los cargos al personal que es responsable de presentarlos, porque lo presentaron como el senador Marco Rubio, que fue senador, pero ya no es senador, ahorita es el secretario de Estado de Estados Unidos. Solo un comentario al margen. Y después de este comentario de forma, vamos con Luisfi para que nos comparta su lectura de lo que comentaron y cómo, Luisfi, pensás que esto, qué tipo de relación va a mantener el gobierno de Bernardo Arévalo con el gobierno de Donald Trump, de lo que se presentaron hoy, de lo que comentaron en esta conferencia de prensa. Pues me da la impresión de que va a ser un tipo de relación buena, ¿sí? Un tipo de relación... vamos a ver, una relación mala es las payasadas que hace Petro, ¿no? O las que hace Xiomara Castro. Yo debo reconocer en el presidente Arévalo que tuvo una reacción política y diplomática a la altura. Es decir, no haces berrinches. O sea, defiendes la dignidad de tus conciudadanos, defiendes la dignidad de las personas humanas que están siendo retornadas, por supuesto, pero no haces una payasada, no haces un berrinche. Yo creo que Arévalo y quienes hayan sido responsables de esto actuaron a la altura. Eso, en primer lugar, creo que vale la pena subrayarlo. Luego, digamos que hice unas anotaciones aquí por temas. Por ejemplo, es natural que un gobierno quiera que la ayuda que da al exterior esté alineada con su política. Es absurdo que haya un Estado paralelo que puede actuar al margen de la política general de un gobierno. Y USAID es lo que hacía, era un gobierno paralelo que hacía lo que le daba la gana, pues. Yo creo que Trump aprendió muchísimo en su primer periodo y ahora por eso llegó con los tacos por delante, porque debe haber dicho, esta vez no me babosean, porque Fauci se lo baboseó y Pompeo se lo baboseó. Entonces, natural que un gobierno quiera que su ayuda exterior esté alineada. Me parece buenísimo. Muy importante, importantísima, el respaldo claro e inequívoco que le dan tanto Estados Unidos como Guatemala a Taiwán. Y el reconocimiento de que la presencia china a través de tecnología, a través de préstamos, a través de regalos, a través de lo que sea, es una presencia que no solo atenta contra los intereses de Estados Unidos, sino que atenta contra los mejores intereses de Occidente. Otra anotación que hice aquí fue, yo quisiera ver si las bases semilleras, ya guardaron sus banderitas de Yankees Go Home. Pero mi impresión es que no, porque a estas bases que odian a Estados Unidos pero aman los dólares, entonces han de estar como un poco confundidas, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hacemos para seguir recibiendo los dólares sin tener que escupir al cielo? Eso me parece interesante. También me parece interesante que el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos se vaya a involucrar en resolver el reguero que esta gente tiene en las carreteras, el reguero que tiene en los puertos. Qué bien, pues. En realidad hay que reconocer algo, los gringos, bueno, no puede criticarles un montón de cosas a los gringos, pero los gringos saben hacer carreteras, saben hacer puertos, y en general son generosos.
Vamos a ver si al fin logran los ingenieros de Estados Unidos hacer que los funcionarios y trabajadores de la administración de Semilla hagan funcionar las gradas en el aeropuerto. Creo que eso va a ser un apoyo muy importante. Y veo el apoyo de las carreteras con el tema del turismo, porque yo me alegro mucho de que el turismo, la cantidad de turistas que visitan Guatemala se esté creciendo. Pero yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen para trasladar a los turistas de Guatemala a la Antigua? Si solo salir de la ciudad de Guatemala lleva por lo menos 1 hora. Y luego atravesar San Lucas lleva otros 20, 30 minutos. Yo siempre cuento esta historia, pero el año antepasado fuimos a Tacalica-Baj y llegar a ese centro importantísimo, pero importantísimo, nos llevó 8 horas de ida y 7 horas de regreso. Es absurdo. ¿Cuánto tardará uno en ir ahora a Panajachel, por ejemplo, o de Panajachel a Chichicastenango? Bueno, eso hay que resolverlo y vaya que van a venir el cuerpo de ingenieros, es muy importante. El otro tema es el tema del trasiego de drogas. También es un tema que lo que me llamó la atención es que el secretario Rubio dijo las drogas que van al mercado de Estados Unidos. Y esta es una realidad importante porque Hispanoamérica se lleva el San Benito de que las drogas vienen de por aquí o que pasan por aquí. Pero la verdad es que van para el mercado de Estados Unidos, donde hay gente que las recibe, gente que las distribuye y por supuesto gente que las consume. Sin ese mercado no habría problema de drogas. Y francamente, sin la prohibición, tampoco había mayor problema de drogas. Entonces, bueno, van a seguir con la guerra perdida contra las drogas. Por lo menos reconocer que hay un mercado del cual ellos son directamente responsables. Me parece muy interesante. Luego, un poco en la misma dirección de si los semilleros ya guardaron sus banderitas de Yankees Go Home. Creo que algo fascinante que he notado durante todo este proceso de enero, de todo enero, es que se ha impuesto la realidad, ¿verdad? Uno puede, como dice Marta Yolanda, uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, y la realidad se ha ido imponiendo. Yankees Go Home no tiene sentido, por muy revolucionario que eso suene, y que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. No es lo mismo estar criticando, por ejemplo, no sé qué diputado semillero dijo que Marco Rubio era el Felipe Alejos de Estados Unidos, ahorita de estar como tragándose las... Debajo de la cama. Exactamente, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Eso es importante porque en la política hay que tomar en cuenta que la realidad se impone siempre. Yo les recomiendo mucho quienes lo puedan conseguir porque no es fácil de conseguir. Hay un libro de Clemente Marroquín Rojas que se llama En el mundo de la polémica, y Clemente en ese libro con su pluma afilada, se burla mucho de los revolucionarios de los 40s y early 50s, que eran antigringos, ¿verdad? Eran así bien antigringos aguerridamente. Y siempre los trae para que pongan los pies sobre la tierra, ¿verdad? Creo que leer ese libro es muy útil para cualquiera que esté interesado en política internacional o en la historia de Guatemala. Finalmente, el asistencialismo. Es que, vamos a ver, el presidente da la impresión de que está ofreciendo el oro y el moro para los retornados que regresen, que va a haber transporte, que va a haber asesorías, que va a haber capacitación, que va a haber trabajo. Y mi pena con eso es que no hay trabajo para los que ya hay aquí. No hay transporte para los que ya se quedaron aquí. No hay asesorías para la gente que se queda aquí. Es decir, chulo suena, pero ese asistencialismo de les vamos a dar a estos lo que hemos sido incapaces de darles a aquellos, siempre suena un poco raro, siempre suena un poco feo, siempre suena a demagogia. Y además de eso, el gobierno no te tiene que dar trabajo, lo que tiene que hacer es
quitar los obstáculos para la creación de trabajos. Exactamente, ¿verdad? Entonces es interesante si van a ir con delegaciones del CACIF para dar empleos o del Consejo Nacional Empresarial. Interesante eso porque suena a pura demagogia. Es cierto, el gobierno no tiene por qué dar empleos. En todo caso, lo que tiene que hacer es quitar todos los obstáculos para que haya empleos. Lo que sí hay que hacer es registrar quiénes vienen, quiénes son, ¿verdad? Y si tienen antecedentes penales y en todo caso, pues, si quieren dar algo, que den transporte para que vayan a sus lugares de origen, para que la gente no quede así como puchis, vine y... ¿verdad? No, que lo manden donde está su familia, donde está su pueblo, pero no creo que el asistencialismo sea la solución. Primero, como dijo Marta Yolanda, de fondo, filosóficamente, el gobierno no tiene por qué andar dando trabajo. Si hay empresas, si hay sectores empresariales que necesitan mano de obra, porque yo sé que ha habido escasez de mano de obra en la agricultura y en la construcción, pues ya se darán las oportunidades para que el sector privado ofrezca plazas, pero no porque el gobierno las está dando, ¿verdad? Por eso yo siempre recuerdo que un futuro sin CACIF era un eslogan que no tenía futuro. Y al final de cuentas, el sector privado es el que termina Otros de los pagando carteles todo. que debieron haber quemado. Exactamente, aquello que fueron a poner en la Cámara de Industria con luces y toda la cosa. En fin, creo que es una oportunidad, creo sinceramente que es una oportunidad para repensar muchísimas cosas. Lo que está ocurriendo ahora no solo con Guatemala, no solo con Hispanoamérica, sino en el mundo, es una oportunidad para repensar muchas premisas. Vemos ahorita una fotografía de Marco Rubio con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que fue de la visita que hizo el día de ayer en la noche a Casa Presidencial. Y vemos también en el caso de USAID, que no quiero dejar de mencionar, les dicen, Marco Rubio entra a hacerse cargo de USAID el día lunes en la noche, oficialmente como una persona como voy a estar a cargo. No lo han nombrado formalmente, dice voy a estar a cargo y voy a ver eso. Y el día de ayer les comienza a circular la nota a los empleados de USAID que los van a poner en suspenso, les van a seguir pagando, pero van a seguir revisando que entreguen todas las computadoras, ni siquiera tienen derecho a un correo, o sea, su acceso a su correo electrónico se suspende y que tienen que seguir informando desde su correo privado. Y además, no hay que olvidar que el día 6 de febrero es el último día en que los empleados federales en Estados Unidos pueden decir acepto el retiro voluntario que ha ofrecido el presidente Donald Trump. ¿Por qué es importante recordar esta fecha? El presidente Donald Trump dijo, miren señores, a los empleados federales, que son más o menos 2 millones de personas, tenemos que reducir el tamaño del Estado. Les vamos a ofrecer una salida voluntaria, que les vamos a pagar 8 meses de salario, si quieren retirarse voluntariamente y tienen que firmar un contrato. Y paralelo, o al mismo tiempo, en el caso de los empleados de USAID, ya les dijeron, miren señores, ustedes están en suspenso y regrésense a Estados Unidos, se les va a pagar el salario en lo que se decide qué hacer. Así que mi interpretación es que probablemente más de un empleado de USAID del día de ayer está llenando su aplicación de prefiere el retiro voluntario que está ofreciendo Donald Trump. Así que eso es un agregado que no hay que dejar de mencionar en el tema de USAID, que de una u otra forma tiene a muchos preguntando aquí en Guatemala qué sucede, qué pasa y cuál es el contexto. Y obviamente en el caso de Guatemala, hoy está pasando la reunión todavía está la visita de Marco Rubio a Guatemala. El día de ayer tuvo visitas a la Casa Presidencial, luego hubo una cena formal. Hoy en la mañana tuvo reuniones con personas del gobierno, ministros, creo que estaba la vicepresidenta reuniéndose con Marco Rubio, no sé si nos pueden poner la fotografía, por favor. Y después hubo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo que ya anunció que iban a hacer una reorganización de migración, que no es un
acuerdo de tercer país seguro y que sí van a recibir personas de otros países temporalmente en lo que los mandamos de regreso a sus países de origen y que no van a recibir, el gobierno de Guatemala no va a recibir delincuentes como sí les ha dicho Nayib Bukele, que básicamente les dijo, hey, ¿me quieres mandar a los del Tren de Aragua y a los que han sido declarados terroristas en Estados Unidos y que has atrapado? Mándamelos aquí a mis cárceles, no te preocupes. En este caso, veamos un poco la expresión facial. No creo que la reunión o la situación haya sido muy amigable. Veamos qué vamos a ver de chismes de pasillo en los próximos días para hablarlo más a detalle el próximo miércoles. Y por supuesto, temas con Guatemala, migrantes, seguridad. Ya ofrecieron apoyo en el tema de narcotráfico y combate al narcotráfico y el tema de la migración ilegal. Hay que recordar que Donald Trump, una de las primeras acciones que hizo cuando vuelve a ser presidente de Estados Unidos es declarar a los carteles al nivel de terroristas. Eso significa otra legislación que se aplica, otros intereses y otras agencias incluso que pueden entrar a perseguirlos. Así que de una u otra forma sí han suspendido la cooperación de USAID en un montón de proyectos, pero en temas que estén relacionados a migración ilegal y combate al narcotráfico, de una u otra forma. Mi lectura es que van a revisar lo que estaba pasando, van a reenfocar. Hay que recordar que tiene que cumplir de ahora en adelante cualquier cooperación que dé Estados Unidos, tiene que cumplir o responder alguna de las 3 preguntas que incluso el secretario Marco Rubio, si nos haces el favor de ponerlo en pantalla lo que dijo, básicamente él dijo, cualquier tema de cooperación internacional de Estados Unidos tiene que alinearse con los intereses de seguridad nacional. Tiene que responder a una de las 3 preguntas. ¿Va a hacer esto más seguro a Estados Unidos? ¿Va a hacerlo más próspero? ¿O lo va a hacer más fuerte? Y lo puso así en sus primeras declaraciones. Cada dólar que nos gastemos, cada programa que nosotros fundemos, o sea, estemos dándole fondos, cada política que nosotros estemos persiguiendo debe de estar justificada por la respuesta a una de las 3 preguntas. ¿Va a hacer esto a América, en este caso Estados Unidos, más seguro? ¿Va a hacer a Estados Unidos más fuerte? ¿O va a hacer a Estados Unidos más próspero? Si no responde a una de estas 3 preguntas, simplemente los programas que estuvieron financiando ya no van a continuar. Y llega el momento que estaban esperando varios de los miembros de nuestra audiencia, porque vamos a comentar ya no solo lo que pasó frente a las cámaras ayer, pero no diría que solo ayer, Jorge, sino el 4 y el 5 en Guatemala, con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Guatemala, que por cierto, después de lo que nos hemos ido enterando que pasó tras bambalinas, nos parece que es mucho mejor diplomático de lo que la gente pensaba, Jorge, porque sin duda la forma en la cual se expresó de Guatemala, que bueno, cuando tú escuchas una declaración suya al principio, aquellos que vimos la conferencia recordarán que mencionó que su visita ha sido una visita de tanto impacto que casi que provocó el temblor que hubo ayer por la mañana. A nosotros, cuando escuchábamos eso con Luis Fi ayer, que lo estábamos cubriendo, nos dio mucha risa, sin duda, porque sí provocó temblores dentro del gobierno de Guatemala, la visita de Marco Rubio, que sí compartió con el presidente Bernardo Arévalo, pero no tanto como creerían muchos de los que vieron ayer o se enteraron de la conferencia de prensa que pues transcurrió de una forma, diría, en general positiva, aunque ahora, Jorge, con esta información que tenemos, entiendo por qué la necesidad del presidente Bernardo Arévalo de hacer ver que está, entre comillas, haciendo cosas. Léase el
detallar su famoso programa de retorno al hogar, que, por cierto, ¿qué tiene el gobierno que andar investigando o cuestionando a los retornados en lo que respecta a sus capacidades? Ya cada uno de los retornados sabrán cuáles son y dónde buscar trabajo. No es responsabilidad del presidente Bernardo Arévalo andar buscándoles el empleo a los que han tenido las agallas, la valentía para arriesgar su vida, llegar a Estados Unidos, trabajar y mala suerte, los atrapan y los regresan a Guatemala. Creo que no necesitan de papá gobierno para encontrar ese chance. Pero a mí me llamaba la atención, pero bueno, ¿por qué tanto detalle con el programa, etcétera? Es que como diciéndole, mire, don Marcos, sí, aquí estamos nosotros trabajando. Y a pesar de que según Bernardo Arévalo no iban a venir personas de otros países, luego nos enteramos que eso es falso. El acuerdo al que llegaron no solo incluye un aumento del 40% de los retornados, sino que dentro de esos retornados, entre comillas, que no van a ser realmente retornados para nosotros, porque no son guatemaltecos, van a ser inmigrantes en nuestra Guatemala, que no queda claro qué va a pasar cuando vengan a nuestro país, porque si a los nacionales es difícil que encuentren trabajo, imagínense a alguien de otra nación, de otro estado. Lo que no entiendo es si el gobierno de Estados Unidos va a darle fondos. Hay ciertos detalles detalles importantes que están pendientes de aclarar, si acaso es que el gobierno de Estados Unidos, así como lo está pidiendo Bukele, por ejemplo, en el caso de recibir presos en sus cárceles, nos va a otorgar o le va a dar al gobierno de Guatemala cierta cantidad de dinero por cada inmigrante que deporte a nuestro país que no sea guatemalteco. Eso vamos a ver qué va a pasar. Otro dato que me pareció muy interesante es que básicamente le dijo, mire usted y su gente son unos inútiles, van a venir los miembros del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y ellos se van a hacer cargo de la infraestructura en Guatemala. 2 puertos van a construir y me imagino que se van a poner también a ver qué está sucediendo con las carreteras, porque algo que nos queda claro ya a estas alturas, que el actual ministro de Comunicaciones ni huele ni hiede, es tan inútil como lo fue Félix Alvarado. Mejor hubieran dejado a la ministra Constantino, a lo mejor ella sí algo pudo haber hecho, pero este militar militar retirado que está ahora a cargo del Ministerio de Comunicaciones, de dudosa reputación en lo que respecta a lo que hizo durante el gobierno de Álvaro Arzú a finales del siglo pasado. ¿Se recuerdan esa cuestionada multa de 2.2 millones de quetzales? Pues bueno, que al final se lo dejaron en 80,000 quetzales y bueno, que nosotros en su momento ya comentamos de dónde venían esas diferencias y las denuncias que hicieron algunas viudas de militares en lo que respecta al abuso de poder de este tipo cuando estuvo ocupando un puesto en el gobierno de Álvaro Arzú, que ahora pues vengan y los gringos se supone que van a resolver el problema de la infraestructura en Guatemala. Pues bueno, nosotros los guatemaltecos vamos a salir beneficiados de esa situación, pero me pregunto, ¿cuánto más estamos dispuestos a darle al actual gobierno de nuestro dinero, en nuestros tributos, cuando resulta que los tributarios estadounidenses son los que van a venir a hacerse cargo de todos estos temas en nuestra Guatemala? Pero, en fin, y solo para terminar, voy con Jorge. Otro tema que hay que señalar es esa famosa comisión entre empresarios que se supone que se va a llevar, se va a formar para que vayan a Estados Unidos a buscar inversiones. A lo mejor todas aquellas que ofreció Kamala Harris todavía son recuperables
Y efectivamente ese dinero, aunque sea durante el gobierno de Donald Trump, viene a Guatemala, quién sabe. Las logran recuperar, pero lo interesante es que ¿quiénes van a ir en nombre de los empresarios a esas reuniones? Parece que pretendían reservar ese espacio para algunos cuates del presidente Arévalo y sus financistas, ¿no? De nuevo, las prácticas de siempre. Así que, ya, por favor, la única diferencia que hay entre este gobierno y los anteriores es que este gobierno tiene mucho más pisto para comprar votos, para comprar voluntades, para despilfarrar. Pero de ahí, parece, Jorge, que casi que similares. Pero a ti te dejo para que también compartas con nuestra audiencia tu lectura de lo que, primero que todo, lo que se vio del diente al labio. O sea, la muy alegre conferencia de prensa, aunque en un principio, y de nuevo, hay que ver el lenguaje corporal. Si ustedes se dieron cuenta, estábamos nosotros aquí con Luis, ustedes no nos estaban viendo, nosotros estábamos como ustedes viendo por medio de Libertópolis la conferencia, vimos que en algún momento enfocan a Marco Rubio y lo vimos como bien serio, el ceño fruncido, volteando a ver a Bernardo Arévalo. Luego lo enfocan las cámaras y sonríe. O sea, ese es, de nuevo, el arte de la política. Un buen político sabe que a las cámaras hay que sonreírles. Y eso hizo Marco Rubio, que pues también hay que tomar en cuenta que él, pienso, Jorge, su ambición de llegar a ser presidente de Estados Unidos sigue siendo una meta. Así que para él, su desempeño como secretario de Estado es importantísimo. Pero es un paso importante en su camino. Es un paso importante en su carrera política. Entonces, pero me pareció muy interesante que vienen y cuenta lo de él mismo refiriéndose a su visita, como que causó tanto impacto que provocó un temblor en Guatemala. Y luego pues relató su, ahí lo tenemos de fondo a Marco Rubio, relató su experiencia con los temblores en nuestro país. Con su primer terremoto. Sí. Que sí dijo que era terremoto. Para ellos es terremoto, para nosotros es temblorcito. Temblorcito. Bueno, temblor porque no fue tan chiquito. Sí, no fue tan chiquito, pero un temblor. Estamos como que un poco más acostumbrados que el secretario Rubio. Pero si lo retrocedes un poco más a cuando comenzó, a ver, retrocede la conferencia, por favor, hasta, vamos a ver, déjala correr. Ahorita salen, veamos, están saliendo, pues no vemos realmente que tenga muy claro Marco Rubio qué onda, al fin determina cuál es al podio que se tenía que dirigir y creo que por aquí, a menos que la hayan editado, yo creo que esto fue editado, porque viste ahí la edición, George. Vamos a ver si pasa. Tampoco se le mira muy contento a Bernardo Arévalo, que tampoco debe estar contento con los memes que están haciendo con inteligencia artificial. Hay algunos que me han parecido increíbles. Uno donde él está hincado besándole la mano. ¿Lo tenés, George? Compartilo para que lo pongamos. Pero lo voy a poner bajo el entendido claro de que es fake, ¿ok? Que es falso, que es una fotografía hecha con inteligencia artificial. Pero ya es tan buena la inteligencia artificial que pareciera que fuera real esa actitud de servil de Bernardo Arévalo frente a Marco Rubio. Me imagino que todas estas cosas no mucho que le deben de haber gustado. Otra referencia que me llamó la atención es cuando esa vez es la imagen, pero cabal cuando iba a comprar, esa imagen está increíble. Esa imagen parece que fuera real. Esto no sucedió, apreciables amigos. Esto no es real. Lo repito, ¿ok?
Solo es simbólico. Es una... No, pero lo que yo quiero decir es, hay que tener mucho cuidado. Mi mamá me manda luego videos y me manda fotos. Mija, mira a Arévalo. Yo, mamá, no. Esto es falso. Eso fue alterado. Este video fue manipulado para que pareciera que el presidente está ebrio o bolo. No, mamá, esa foto es falsa. Entonces ya ahorita mi mamá, ella ha aprendido a no compartir absolutamente nada sin antes pasar por el filtro de su hija. O sea, yo le digo, no, mamá, esto es falso. Pero a mí esta imagen me impacta. Es una imagen tan bien hecha que te lleva a preguntarte ahora cómo vamos a... cada vez se hace más difícil, por supuesto, que hay medios de diferenciar una fotografía real de una fotografía alterada como esta, pero tenemos que estar muy atentos para que no caigamos en esa trampa. Yo en lo particular pienso que Bernardo Arévalo no es que se haya venido y arrastrado ante Marco Rubio, simple y sencillamente, a pesar de la molestia que pudo haber tenido, que por lo que nos cuentan nuestras fuentes sí la tenía, que lo hizo pues participar solo en una actividad, entiendo, participar solo en una de todas las actividades que tuvo el secretario de Estado en Guatemala, solo en una de las actividades participó Bernardo Arévalo. Entonces, independientemente de eso, pues entendió que no podía asumir la actitud de Gustavo Petro, por ejemplo, de Colombia, que hoy tiene una crisis terrible en su país, de la que a lo mejor tenemos mañana tiempo que comentar. Pero bueno, quitemos esta imagen y regresemos al video que parece que alteraron, ya no se mira. Eso es lo bueno de ver las cosas cuando tenés la oportunidad de hacerlo, Jorge, en directo. Porque pues hasta este momento tengo la idea de que alteraron el video, pero déjalo correr y si de casualidad pasa donde vemos realmente la expresión de Marco Rubio, que nos indica que no iba tan contento como estuvo en El Salvador, ahí más o menos se le mira. Alguien podría decir, pues ni modo, serio tenía que estar, pero yo lo veo más que serio, ¿ah? No la actitud definitivamente que tenía cuando andaba caminando en los jardines de la finca de Nayib Bukele, muy felices los dos amigos. Creo que el que más favorecido... En la finca que le quitaron a Cristiani, hay que hacerle salvedad. La gran... Bueno, en fin, cuántas cosas. Ahí está. Eso definitivamente que estamos viendo ahorita en pantallas no pasó aquí en Guatemala. Así que el que pienso yo ¿viste va... la foto de cuando están viendo casi que el atardecer los dos? Sí, la foto del atardecer, súper romántica, casi que del adelanto del Día del Cariño. Pero el punto, ahí está, ve. Sí, claro. Esa la pudieron haber puesto, además de eso, la pudieron haber variado agarrándose las manos, pero para que vean que esta sí es una imagen real. Esta no es una imagen alterada, No, que yo sí. sepa. Esta es una parte de las fotos que compartieron los gobiernos de la maravillosa reunión que mantuvo Marco Rubio con Nayib Bukele. Lo que me hace pensar, Jorge, que a pesar de que Guatemala debería de ser el principal aliado de Estados Unidos en estos momentos, pienso que el que se quiere quedar con ese puesto, y parece que lo va a lograr, es Nayib Bukele. Sí, es que hay que verlo desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de las situaciones alrededor de Guatemala que hacen que sea el candidato ideal, pero también está el gobierno que en este caso particular es un contrapeso, tomando en cuenta que recordamos que no solo por temas ideológicos, sino fue apoyado y apoyaron, así fue un apoyo recíproco al gobierno demócrata, a la administración demócrata anterior. Entonces
todas esas cosas son las que pienso, todos esos factores pienso que son los que pesan, a pesar de los factores geopolíticos que sí van en beneficio de Guatemala, como por ejemplo el hecho de que sigamos siendo el principal país que apoya a Taiwán en Centroamérica. Eso Que por cierto quiero comentar de ese tema más adelante, unas declaraciones que hizo hoy el canciller en el programa de Felipe Valenzuela. Okay. Pero eso, algunos hasta lo ponen casi que como es que es uno de los logros de la administración actual. Eso es, o sea, el año pasado se celebraron 90 años de tener relaciones diplomáticas con la República de China. Y, o sea, esta parte que es un activo geopolítico para Guatemala, no es en función del gobierno actual, ni de los anteriores, con la salvedad, quizás la única salvedad es de que hay que reconocerles de que no hicieron lo que hicieron los demás países de Centroamérica, de cortar relaciones con Taiwán y abrir relaciones con China. Pero eso que ahorita es un plus, repito, no es un logro de esta administración, sino es de suerte no lo hicieron, no cortaron relaciones el año pasado. Y lo mismo sucede con el caso de Israel, que también es algo que ya es una tradición diplomática en el caso de Guatemala, y que incluso hasta se incrementó en el gobierno de Jimmy Morales. Recordarán cuando también fue durante el primer mandato de Donald Trump, que Donald Trump cambió la embajada de Estados Unidos en Israel, lo pasó de Tel Aviv a Jerusalén, y Guatemala pues también hizo lo mismo, de pasarla de Tel Aviv a Jerusalén. Y entonces eso que también es un activo geopolítico en las actuales circunstancias, tampoco es que sea resultado de la administración actual. Lo que es más, todavía en la administración actual, hasta el año pasado, recordarán que hubo un voto en las Naciones Unidas, y el gobierno de Guatemala tomó una posición distinta a la que tradicionalmente había tenido, no de apoyo, pero por lo menos de neutralidad. Y entonces esos que son ahorita activos ante la nueva administración de Donald Trump, y si hay alguna duda, solo hay que ver la recepción que ha tenido Netanyahu esta semana en Washington, en donde básicamente Donald Trump lo recibió así a puerta de rey, y hasta hizo unas órdenes ejecutivas con relación al tema de Israel, hasta sacó esa su idea de apropiarse de Gaza, que ya probablemente hablaremos de eso después, pero el punto es de que sí es un tema muy importante en esta administración republicana actual, la de Donald Trump, el tema de Israel, y entonces pues es un activo importante para Guatemala, un activo geopolítico, el que sea también uno de los aliados de Israel, pero en este caso hasta podríamos decir que a pesar de la administración actual, no gracias a la administración actual, pero al final son activos que tiene el país, más allá de las acciones de lo que hagan o dejen de hacer el gobierno actual. Y en el caso de El Salvador, ahí, solo regresando al caso de Guatemala, en el caso de Guatemala, pues el hecho de esta relación muy cercana que tuvo la administración actual con la administración actual guatemalteca, con la administración anterior del estadounidense, es en cierto sentido muy contrario al caso de El Salvador, en donde Nayib Bukele tuvo muchos encontronazos con la administración de Joe Biden, y sin embargo se ha acercado bastante a Donald Trump, a pesar de que por el otro lado, en el caso de El Salvador, sí tiene pesos geopolíticos, como el hecho precisamente de que ellos hayan hecho el cambio de Taiwán a China, y la relación bastante cercana que ha tenido Nayib Bukele con el gobierno de China.
Aunque hay que reconocerle a Nayib Bukele que sí que al final es sagaz, indistintamente de que nos guste la forma como gobierna o de que estemos de acuerdo en que, por ejemplo, haya sido reelecto, lo cual es inconstitucional en El Salvador. Pero indistintamente de esos temas y que lo hemos hablado extensamente aquí, hay que reconocerle que es sagaz porque lo usual y que ha pasado a lo largo de toda Latinoamérica es que el contrato del puerto que van a renovar en El Salvador, en la parte oriental del Salvador, se lo hubieran dado al gobierno de China. Bueno, alguna de las pseudoempresas chinas que al final son del gobierno de China. Sin embargo, ahí creo que Nayib Bukele, aparte de buscar sus raíces, también fue sagaz en no darle ese contrato a una empresa china, sino que se lo dio a una empresa de Turquía. También Turquía también tiene sus problemas, pero en este contexto es una mejor opción que si se lo hubiera dado a China. Y pienso que lo hizo precisamente tomando en cuenta estos cambios que se iban a dar este año. Y ahorita, pues obviamente, la relación, si quieren, personal, tanto con Donald Trump y en este caso pues también con el secretario de Estado Marco Rubio, pues es mejor que la del presidente Bernardo Arévalo y Donald Trump o con Marco Rubio, y eso pues fue notorio, incluso hasta han hecho memes ahí de un meme que dijo, no se necesita saber de lenguaje corporal para entender esto, y entonces ponen un video de Marco Rubio caminando con Nayib Bukele y otro video de Marco Rubio caminando con Bernardo Arévalo, y se nota la diferencia. O sea, es obvia la diferencia, que en este caso, al final, si bien es cierto, tiene que ver con la relación personal, pues al final se traduce también en las relaciones que puedan tener entre los gobiernos y las administraciones. Y repito, el mejor ejemplo es precisamente la visita de Netanyahu a Estados Unidos, y que hasta Donald Trump, si ven ustedes una de las fotos más importantes de eso, van a ver ustedes que es Donald Trump el que está risa y Netanyahu así con así medio sonriente, pero esa es una de las fotos principales que han estado circulando con relación a su reunión, pero solo para ir entendiendo de cómo funciona hasta el lenguaje corporal en este tipo de relaciones. Tenemos entendido que uno de los temas que versó en en la reunión que tuvo Bernardo Arévalo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que fue básicamente la de la cena del martes en la noche. Uno de los temas principales a tratar por parte del secretario Rubio fue precisamente el que no están muy contentos con la labor que ha hecho el ministro de Gobernación, incluso al grado de presionar para que sea reemplazado, no solo por su labor, sino también mencionaron por algunas de sus conexiones. Pero adicionalmente, uno de los temas que precisamente mencionaron en eso tiene que ver con que la gran mayoría según las agencias de inteligencia de estadounidenses, la gran mayoría de los decomisos que se han hecho en el último año de drogas han sido casi que a pesar del gobierno, del Ministerio de Gobernación, más que por obra y gracia del Ministerio de Gobernación, y que han tenido mucho que ver con el trabajo que han realizado, aunque usted no lo crea, en el Ministerio Público. Recuérdese que dentro del Ministerio Público hay oficinas del gobierno de Estados Unidos. Tienen una fiscalía ahí de asuntos transnacionales, y también pues también ven toda la parte que tiene que ver con narcóticos, y pues
básicamente la gran mayoría de lo que se ha decomisado tiene que ver precisamente con esas investigaciones, más que con lo que ha hecho el Ministerio de Gobernación. Y pues entendemos que es uno de los principales reclamos que traen. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Pero volviendo al tema recordarán que Marco Rubio, una de las actividades que tenía programado era ir al aeropuerto antes de irse, o sea, iba al aeropuerto y a esa actividad después se iba a inspeccionar la llegada de un vuelo de migrantes que vino ayer, justo antes de que él se fuera. Y pues esa era la actividad a la que estaba. Tenemos entendido que el ministro de Gobernación estaba buscando una reunión con Marco Rubio precisamente para tratar los temas con los cuales él no está de acuerdo, pero no le habían dado la reunión, entonces él llegó al aeropuerto y ahí él literalmente le fue así a emboscar a Marco Rubio. Y entonces ven ustedes una foto donde están ahí con unas maletas y con un perrito de estos de los que huelen las drogas, viendo una de las maletas. Pero eso no era algo programado, sino que fue así que literalmente llegaron a metérsela ahí al aeropuerto. Ven ustedes, de hecho, esas instalaciones son las instalaciones de la Fuerza Aérea, ahí en el aeropuerto. Ese es el antiguo aeropuerto de La Aurora. Y ahí fue donde se dio esa situación. Y pues al final pues lo tuvieron que poner, pues sí, fue una demostración así de cosas de fentanilo y todo, pero realmente era que el ministro de Gobernación estaba buscando la forma de cómo acercársele a Marco Rubio para exponerle sus puntos. Veremos qué sucede luego, ahora que ya por lo visto sí tuvo el tiempo para exponerle sus motivos. Bueno, vamos a ver si no molestó más a Marco Rubio esa actitud del ministro de Gobernación. Pero, pues, sabremos de aquí a un mes si es o no cierta esta información, o si es alguna de los no negociables por el gobierno de Bernardo Arévalo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque entiendo que no son los únicos, también que hubo otros que no fueron invitados a la reunión en la embajada estadounidense, George. Sí, básicamente hay bastantes grupos que se quedaron con las ganas de reunirse con Marco Rubio, incluyendo, entiendo, grupos del sector privado organizado que estuvieron buscando eso y esa reunión, pero en la embajada dijeron no, aquí nosotros somos los gatekeepers y nosotros decidimos con quién se va a reunir. Es increíble esas roscas que en todos lados hay, pues, ¿verdad? Esas roscas que hay luego en Guatemala, porque si se supone que una de las principales decisiones que se tomaron es la creación de esta comisión que va de empresarios, entre comillas, que van a ir a Estados Unidos a ver si logran atraer inversión, que por cierto la inversión no se atrae por medio de formar comisiones y viajar a Estados Unidos. La atracción de inversiones la vamos a tener cuando primero que todos se eliminen, si no todos, al menos una gran parte de los obstáculos que hay a la inversión en nuestro país, a la transformación de recursos en riqueza. Y eso no se necesita viajar a Estados Unidos. Basta con que le digan a Neri Ramos, que le ordenen desde la embajada de Estados Unidos a Neri Ramos, mira Neri, ahorita hay varias cosas que arreglar. Primero que todo, se vuelan esa legislación anticompetencia, que ya vimos que realmente para lo único que va a servir es para mantener un elefante blanco, una burocracia carísima, y que la realidad es más lo que espanta que lo que vaya a lograr hacer. Si queremos que haya competencia, hay que comenzar eliminando la tal superintendencia de competencia. Esa y mucha otra legislación más. A Marco Livio Díaz decirle ya, mira vos, ¿cómo se dice? Machete, estate en tu vaina. Machete, estate en tu vaina, a menos que lo vayas a utilizar para recortar impuestos, ¿sí?
rápido, pues bueno, estos son una partida de inútiles los del Ministerio de Comunicaciones. Aquí viene el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Nosotros vamos a resolver esto ya, porque si acaso llega a haber un problema en el canal de Panamá, nuestro plan B podría ser Guatemala, pero en las condiciones en las que está Guatemala, pero si no se puede transportar. Sería no se como puede el plan manejar. Z. Sí, o el plan Z, pues, pero como lo querrás. Aquí hay una opción, pero necesitamos carreteras y puertos, así que les vamos a construir 2 puertos, ¿va? Ok, pero por favor, vuélenme toda esta grasa que hay, porque hay que bajarle a ese presupuesto con carácter de urgencia que la gente productiva de Guatemala no puede mantener. Esas son las cosas que se tienen que estar haciendo, y no hay que viajar a Estados Unidos para que esto avance. Y solo menciono algunas de las medidas que se deberían de estar tomando. Bueno, Luis Carlos, el tema es escuchar tu opinión en lo que respecta a la gira, no solo Guatemala, la gira de Marco Rubio por Centroamérica y República Dominicana, los países que eligió, los países que no visitó, porque pienso que se le ha puesto mucho énfasis a los lugares que fue, a Panamá, a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, República Dominicana, pero poco se ha dicho de que no fue ni a Honduras ni a Nicaragua. ¿Qué pensás de esta decisión del secretario de Estado de Estados Unidos? Pues yo creo que lo primero que hay que resaltar es el hecho que como secretario de Estado, o sea, siendo la persona encargada de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, su primer viaje fue a una región relativamente pequeña en términos de poder geopolítico, como lo es Centroamérica, pero que dentro de la administración del segundo mandato de Donald Trump es clave por los temas de la migración y el narcotráfico. Yo creo que ese es primer punto, es el resaltar el hecho que Centroamérica fue el primer destino, porque es un área que está bajo la lupa y el escrutinio de esta nueva administración. Y como bien acaban de decir, justamente los países visitados son aquellos que o son aliados de los Estados Unidos o quieren reconstruir sus relaciones con este país aprovechando la llegada de Trump al poder. Yo diría, por ejemplo, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Costa Rica son aliados bastante institucionalizados en la política exterior de los Estados Unidos, en el sentido que son países con los que se tienen relaciones bastante cercanas y a largo plazo. Y el caso más vistoso, por decirlo así, es el de El Salvador, que está intentando regresar digamos, a ese rol de aliado que ha tenido históricamente, pero que se perdió debido a la regresión autoritaria que lideró Nayib Bukele durante el mandato de Joe Biden en Estados Unidos. Esa ruptura vino de esa época porque el autoritarismo de Bukele es algo que no gusta ni a los demócratas ni a los republicanos en general, pero que es algo que aparentemente Trump está dispuesto a aceptar con tal de conseguir acuerdos. Y justamente lo que más llama la atención, a Nicaragua no me sorprende que no haya ido. Claramente Nicaragua tiene un régimen totalitario, por decirlo de alguna manera, considerando el control que tienen sobre el país, que es un enemigo estratégico de los Estados Unidos, al ser un aliado de Rusia, China e Irán. Pero lo que sorprende es Honduras, en el sentido que históricamente, o al menos desde la Guerra Fría, Honduras es el país más cercano debido a que alberga la base militar estadounidense más importante en Centroamérica. Honduras fue la base de operaciones para la intervención en las guerras internas de Nicaragua, El Salvador y de Guatemala por parte de Estados Unidos. Es el hecho que el encargado de las relaciones internacionales de Estados Unidos no visite un país con el que teóricamente no hay un conflicto, sorprende bastante, y sobre todo por lo controversial de estas bases militares, ya que la presidenta de Honduras amenazó con retirar estas bases si Trump cumplía su amenaza de deportar ahí sí que millones de hondureños, que son los que viven sin autorización en Estados Unidos. Perdón. Luis Carlos, en lo que respecta ya a las visitas de cada país, ya vamos a hablar de El Salvador, porque en mi opinión, quien fue, si vamos a decir, el
que más avanzó su agenda, por no nombrar el ganador o quien se llevó el primer lugar de los presidentes de Centroamérica y de República Dominicana en esta visita de Marco Rubio, fue por mucho Nayib Bukele. Pienso que se vendió muy bien en todo sentido, y hasta a nivel de imagen podemos ver las diferencias con la cordialidad que hubo entre Marco Rubio y los demás presidentes de Centroamérica. Pero vayamos por partes. Comencemos con Panamá, que además de eso es el primer país donde comienza la gira. ¿Qué pensás con lo que se sabe de las conversaciones entre Muliño y Rubio y las declaraciones del presidente de Costa Rica después de que se va Rubio, que entre esas incluye el que no van a renovar su participación dentro del contrato de la Ruta de la Seda impulsada por China, pero eso sí, ayer daba declaraciones de que, o sea, no vamos a renovar este contrato, pero vamos a mantener las relaciones diplomáticas con China continental. ¿Cómo lo podés analizar esta situación en el caso específico de Panamá? En el caso de Centroamérica, que es una región que ha estado en la tensión geopolítica tanto de Estados Unidos y de China, Panamá era el país donde más conflicto había, en el sentido que era el país centroamericano más cercano con el régimen chino. Hay que resaltar que esta conexión, aparte de ser diplomática por el reconocimiento de la China comunista por sobre el régimen democrático y republicano de Taiwán, va más allá de eso, y está ligado específicamente a este proyecto de la nueva ruta de la seda. En pocas palabras, es un proyecto de infraestructura con el que se pretende avanzar las exportaciones chinas, pero que eso también implica dinero e influencia del gobierno chino en los gobiernos locales, que son quienes reciben muchos de estos fondos, porque se trata de construir carreteras, de construir canales, aeropuertos, o sea, infraestructuras que en realidad no tienen nada de malo, pero que a nivel político son cuestiones que se usan como que fuera un soborno, por decirlo de alguna manera. China no es la única que lo hace, Estados Unidos hace lo mismo, la Unión Europea hace lo mismo, Rusia hace lo mismo, pero lo crítico en este caso era el canal de Panamá, que Trump, tanto en campaña como después de asumir la presidencia, dijo falsamente que el canal estaba siendo administrado por China, lo cual no es cierto bajo ningún punto de vista. China sí tiene puertos en Panamá, pero el canal se administra de manera del Estado panameño sin que haya una influencia directa ni de Estado ni. Creo que estamos teniendo problemas. Perdimos la señal con Luis Carlos. Parece que no está muy bien la Administrando señal. el canal era Luis una Carlos, estrategia ya se conectó. justamente. Ok, Luis Carlos, adelante. Vamos con el canal de Panamá. De la ruta de la seda implicaba. Pero, ¿me escuchan? Ahorita sí te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Entonces, básicamente, Trump acusó infundadamente a Panamá de darle el canal a China con el objetivo de lograr este acuerdo, que es básicamente sacar a Panamá de este proyecto de infraestructura, que lo que implica es cortar muchos fondos de China a Panamá, pero como dijeron, ellos no van a cambiar su reconocimiento diplomático porque, digamos, la mayoría de países en el mundo ya consideran que el aliarse con Taiwán no tiene un valor estratégico. Guatemala es una de las pocas excepciones en ese sentido. Yo siempre defiendo el reconocimiento de Taiwán por sobre la China comunista, simplemente para evitar la influencia de este régimen autoritario en los sistemas domésticos de América Latina, de África, de Asia. Pero en el caso panameño y costarricense, fue prácticamente decir, o sea, no vamos a regresar a Taiwán, pero los fondos chinos que acarrean influencia tampoco van a llegar. Eso es claramente el objetivo de la presión sobre el canal, era lograr esto.
¿Y qué pensás de que hasta, creo que fue hasta la cuenta oficial del Departamento de Estado que publicó de que ya no les iban a cobrar a los barcos de estadounidenses el canal y al ratito sacaron de la comisión del canal de que no era cierto eso? De la autoridad, De la autoridad del canal. del canal de Panamá, que era mentira. Aquí van a analizar el tema de los buques de guerra estadounidenses, pero que ellos tenían que pagar las tarifas que paga el resto, tenían que pagarlas. Sí, sí, y digamos, eso, publicarlo, decir que no me van a cobrar cuando eso nunca fue el acuerdo, es una manera de generar más presión y de quizás conseguir algún tipo de tarifa preferencial o alguna cuestión así, porque nuevamente Trump acusó a Panamá de infundadamente de estar cobrando de más por el canal de Panamá, cuando simplemente la tarifa que se usa para cruzar el canal es la misma y depende de, o sea, es un precio de mercado al final de cuentas, aunque sea una administración estatal sobre la infraestructura. Simplemente hay sequía, es más caro. O sea, ni Trump, ni el presidente panameño, ni nadie puede cambiar un hecho económico como lo es la escasez debido a la sequía, porque necesitan agua, es más caro conseguir agua, tienen que subir el precio. Ahora, aquí hay una diferencia importante, que es el tipo de barco que se usa. Digamos, la mayoría de barcos que pasan por el canal de Panamá son barcos comerciales, o sea, llevan cosas de un país a otro, pero también para Estados Unidos el canal de Panamá es esencial para sus operaciones navales porque es el camino más corto que tienen entre ambas costas, es decir, la costa este donde está Nueva York, Florida, a California y Alaska. Entonces, ese pedazo es importante y la reducción del precio, sí, en teoría contribuiría a mejorar la seguridad nacional, pero no, es una retórica que usa Trump y muchos de sus aliados para justificar todo lo que están haciendo. O sea, si uno ve todas las políticas, todo es seguridad nacional. Cuando Panamá en ningún momento puso en entredicho el cruce de estos barcos, Panamá no tiene la culpa de que haya sequía. Y de igual manera su administración logró administrar esa falta de agua para lograr el cruce de barcos tanto militares como civiles. Entonces, a mí eso que es el anuncio de un trato que nunca se dio, es una forma de hacer presión sobre el gobierno panameño y lograr un trato preferencial que, pues a mí no me parece correcto porque igualdad ante la ley, ante todo, entre individuos y entre países, pero que es algo que tal vez Estados Unidos sí consiga para quedar bien, o que Panamá esté dispuesto a darle a Estados Unidos para quedar bien con Trump. Ahora Costa Rica es probablemente de las visitas al menos que se han cubierto en Guatemala, de las que menos prensa tuvieron, la de Costa Rica y por último la de República Dominicana, que realmente lo que se mencionó fue el tema de las protestas con las cuales recibieron a Marco Rubio. Pero, ¿cómo mirás la visita de Rubio a Costa Rica? Pues en el sentido institucional de la política exterior de Estados Unidos, pues Costa Rica siempre ha sido un aliado cercano del país, al menos desde 1948. Fue durante la Guerra Fría, fue una de esas grandes excepciones en Latinoamérica al ser un sistema democrático y republicano cuando el resto de la región degeneró en dictaduras militares. Entonces, el ir a Costa Rica tiene ese fin de mantener esa relación. Aquí, evidentemente, es una cuestión donde se enfocaron mucho, por ejemplo, en el narcotráfico, que es una crisis particular que está afectando a Costa Rica, ya que de manera similar a Chiapas o Ecuador, Costa Rica también tiene una guerra del narcotráfico bastante desarrollada en este momento, porque es un paso que está en disputa, es digamos, el corredor central del país que conecta los dos puertos está en disputa por los cárteles mexicanos. Eso llevó a un repunte de la violencia, llevó a un incremento de la actividad de estos grupos y el narcotráfico directo de Costa Rica hacia el norte. Esa es una de las cosas que la administración Trump y por ende el secretario de Estado Rubio pretenden tratar de contener, pero
factor importante que hay que reconocer en este sentido es que Costa Rica no tiene un ejército propio, tiene una policía bastante poderosa, pero igual no tienen las capacidades de combatir grupos paramilitares transnacionales de la dimensión de los cárteles mexicanos. Entonces, el énfasis con Costa Rica fue justamente esta, la lucha contra el narcotráfico, porque es el tema específico que afecta a Costa Rica. O sea, Costa Rica no es origen de migración como lo es Guatemala, El Salvador, es más que todo un paso tanto de migrantes como de las rutas del narcotráfico más recientes. Ese es el énfasis, digamos, si hay un país donde el énfasis mayor no fue la migración, sería justamente en Costa Rica, porque su problema es el narcotráfico, no es el ser un origen de migración como tal. ¿Y El Salvador? ¿Perdón? No, no, ¿Y El Salvador? no. Bueno, en el caso del Salvador, ese es, digamos, el caso más vistoso, el más público, que a la larga se hicieron una serie de acuerdos o de promesas, mejor dicho, porque ni siquiera se hizo un acuerdo que no son propuestas siquiera realistas, porque se trata de un intercambio de presos que es algo que no es que sea ilegal, pero simplemente no se hace porque tiene muy malos resultados. Tanto Trump como Bukele tienen esta actitud muy personal de decir que todo lo que ellos hacen es único y especial y que nadie más lo había pensado y que ellos innovaron, pero como la mayoría de veces es mentira. Esto ya se intentó en Europa, esto de compartir presos entre países que tienen una población carcelaria baja y países que tienen una población carcelaria alta, mandarlos a hacer, rentar las cárceles. Eso fue algo que ya se intentó y no funcionó porque suponía costos de logística muy altos, o sea, costos de transacción como llevar a la gente a otro país, pagar esos aviones, porque ellos dicen que en todo quieren ahorrar, pero muchas de las cosas que hacen solo implican gastar más dinero. Trasladar prisioneros a El Salvador sería gastar más dinero, inclusive ciudadanos de Estados Unidos. Y aparte, el gran problema es que a diferencia de Europa, donde los sistemas judiciales están armonizados y donde ahí sí hay Estado de Derecho, en El Salvador eso no existe. El sistema penitenciario es una herramienta de represión estatal desde que Bukele decidió suspender la Constitución hace 3 años. Entonces, se envía quien se envía al sistema carcelario de El Salvador es para que se pierda en el sistema y nunca más regrese, salvo que se le dé un trato especial, lo cual también violaría la ley salvadoreña, porque hay igualdad ante la ley ante todas las cosas. Es un acuerdo que se mira muy vistoso y muy novedoso, pero en realidad no es una idea ni siquiera nueva y donde se intentó no ha funcionado. Y aquí todavía hay más factores que van en contra de la viabilidad del acuerdo. Bueno, y principalmente fue una oferta que le hizo Bukele a Trump. Me imagino que sabiendo que le iba a agradar a Trump, pero que iba a Sí, ser imposible que se cumpliera con esta propuesta. Pienso que lo más importante y que sí se firmó fue el acuerdo de energías nucleares. Ese me pareció un acuerdo positivo, en este caso, para los salvadoreños. sí, justamente que el acuerdo nuclear hay que hacer ver que es un acuerdo pacífico y civil. O sea, lo que se está buscando es estimular el surgimiento de una industria nuclear o una industria atómica en El Salvador, pero dedicada a la producción de energía eléctrica, que es básicamente, en vez de tener una represa que tenga un río, se tendría una planta nuclear donde se use agua para el calor de la descomposición química de elementos radioactivos para poder calentar el agua y mover los dínamos, que son los que producen la electricidad con vapor. Es un buen acuerdo. Creo que Guatemala no estaría en lo correcto al tratar de imitar y tratar de conseguir estos permisos civiles y pacíficos para desarrollar una industria nuclear propia. Por ejemplo, es el país europeo que tiene la energía más limpia, es Francia, y lo tiene gracias a su sistema de energía nuclear que desarrolló en los 70s y los 80. El problema que yo le veo
es que no estamos hablando de países que tengan regímenes democráticos y un sistema republicano fuerte, sino estamos hablando de países donde hay caudillos que podrían querer el desarrollo de armas nucleares a largo plazo para oponerse a los Estados Unidos y para pelear entre sí. Algo que a mí me gusta resaltar mucho y que no suele recibir mucha prensa es el hecho que Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, bueno, ahora supuesto copresidente junto con su esposa y copresidenta Rosario Murillo, dijo que él quiere un arma nuclear para que pueda defender la soberanía de su país y que obtendría esta ayuda, esta bomba con Irán. Y lo que no dijo fue que también tiene un acuerdo de cooperación nuclear con Rusia, lo cual se presta nuevamente a compartir energía. En teoría el acuerdo es para compartir energía o de tecnología para el desarrollo de energía nuclear, pero a la larga a nivel de física fundamental, lo que se usa en una bomba y lo que se usa en un reactor controlado no es tan diferente. O sea, se puede transformar fácilmente. Ese es el riesgo que yo le veo. O sea, es excelente en términos de seguridad energética, excelente para desarrollar una matriz mucho más autónoma que no dependa del clima, como pasa en el caso de las matrices energéticas que dependen de los sistemas hidroeléctricos. Pero el problema es el posible uso armamentista de esta tecnología, que nadie va a decir que lo va a usar. Ningún país va a reconocer que ellos quieren desarrollar armas cuando aplican para esta energía, pero es algo que podría pasar, sobre todo por el apoyo extranjero que se está recibiendo. En el caso de Guatemala, precisamente por lo mismo, yo creería que es bueno, o sería bueno, mejor dicho, que hubiera un acuerdo nuclear y si hay que defenderse de El Salvador y Nicaragua, si se nuclearizan, pues ahí está la tecnología para hacerlo. Ay, no, qué cosas las que estamos teniendo que considerar. Pero bueno, Luis Carlos, tenemos que terminar, pero algo importante que querrás resaltar del viaje a República Dominicana en lo que respecta a Guatemala, lo hemos ya analizado hasta el cansancio, lo que se puede hoy analizar. Pero de República Dominicana, ¿algo que querrás agregar? Pues en el caso de la Dominicana, creo que es uno de los países que está bastante bien posicionado para tener una buena relación, al menos por el momento, en el sentido que es un país que es muy combativo con la migración ilegal desde Haití, porque desafortunadamente debido al colapso de Haití como Estado desde el asesinato del presidente y el surgimiento de una guerra entre maras, la migración haitiana en República Dominicana se ha vuelto bastante fuerte. Y no solo a la Dominicana, sino saliendo de la Dominicana a Estados Unidos. Entonces, creo que ese país está posicionado para volverse un aliado bastante cercano de Estados Unidos en términos de migración y de deportaciones y cuestiones similares. Creo que eso es así como en Costa Rica el punto central fue el narcotráfico, en Dominicana el punto central es la migración haitiana, que es la crisis que se vive en esta isla, porque no hay que olvidar que aunque Dominicana es una isla, la comparte con Haití, entonces todo lo que pasa en Haití le afecta necesariamente a la Dominicana. Te digo, ese es el punto más importante.